impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad hermosa de poder estar delante de ti. Rogamos tu gracia, tu sabiduría, que tú nos hables y ministres tú nuestros corazones. Háblanos, Señor, porque queremos aprender más de ti. Señor, dispuestos estamos, nuestro corazón abierto para oír tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estuvimos hablando, por lo menos mi participación en el segundo culto, acerca de recuperar la fe de los héroes. Recuperar la fe de los héroes. Y estuvimos desarrollando, ¿verdad?, esta temática en función de Hebreos, capítulo 11, cuando el Señor habla de que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza a dar una gran lista de hombres que se pusieron a disposición del Señor y que a través de su fe evolucionaron, a través de su fe obtuvieron recompensas, a través de su fe fueron posicionados. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que eran hombres imperfectos, pero que por causa de la fe florecieron delante del Señor para agradarle y para poder, ¿verdad?, hacer su obra. Y hay una gran lista de personajes. Eso estuvimos hablando en la mañana un poquitito de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de David, de Barak, ¿verdad? Hombres que la Biblia menciona que eran héroes de la fe. Sin, ¿verdad?, dejar fuera a Abraham, a David, a Isaac, a Jacob, que de alguna manera dentro del caminar cristiano tienen mayor escenario por las obras de fe que hicieron también, ¿verdad? Y comenzamos viendo en la mañana una faceta de los héroes de la fe. Una faceta que era que por la fe taparon bocas de leones. Y tomamos el caso, ¿verdad?, de Daniel, cuando él fue echado al foso de los leones. Sin embargo, se mantuvo enfocado, se mantuvo confiando en Dios, no tenía brechas, no tenía ningún vicio, dice la Biblia en la versión que leímos. Tenía argumentos legales para poder ser ayudado por Dios y tenía servicio continuo. Ponga atención a eso. El rey le dice: Daniel, al Dios al cual tú continuamente sirves, que te libre. Y luego le dice: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿te ha ayudado Dios? Sí, rey, mi Dios me ha ayudado. Y dice la Biblia que lo sacaron de ese foso. Estoy resumiéndote mucho para poder, ¿verdad?, compartir ahora un poquitito más de otra faceta. Entonces vimos, hermanos amados, en ese enfoque, esos fueron los leones del foso, ¿verdad?, que se levantan de alguna manera queriendo atacar nuestras convicciones, porque como no tenían nada por donde doblegar a Daniel, quisieron atacarlo por su parte de su comunión o su ley o su confianza en Dios. Sin embargo, él, ante la amenaza, no claudicó, se mantuvo firme en sus convicciones. Y eso nos habla a nosotros de que nuestras convicciones no pueden estar suscritas a lo que pasa en nuestro entorno, ni en el sistema, ni en las malas noticias, ni algún decreto médico, ni alguna situación familiar. Nuestras convicciones se tienen que permanecer y mantener inamovibles. Entonces quisiera compartir ahora, hablando acerca de la recuperación de la fe de los héroes, otros leones, ¿verdad? Pero aquí le puse a los leones de la ignorancia.
porque tomé este versículo bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 26. Y dice: dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Fíjese qué interesante es que el contexto de este párrafo bíblico es que Asiria quería repoblar Samaria. Entonces, como ellos, ¿verdad?, estaban estableciendo subyugación a los samaritanos, querían establecer en ese lugar, de alguna manera, gente de ellos que pudiera supervisar y que pudiera cuidar y que pudiera reportar, ¿verdad?, a Asiria la conducta de los samaritanos. Entendamos que los samaritanos era una mezcla de pueblo de Dios que quedó en la tierra y que se mezcló con otros pueblos, ¿verdad?, circundantes, y de esa raza y de esa mezcla nacieron los samaritanos. Es como la raza contaminada de los judíos. Por eso que la mujer samaritana le dijo a Jesús: judíos y samaritanos no nos tratamos, no tenemos comunión. La verdad que los samaritanos no pasaron a los judíos y los judíos a los samaritanos. Y bendita gracia de Jesús, que vino a ser de todos un pueblo por su fe, por la gracia, por su obra redentora, hizo un pueblo. Entonces dice la Escritura en el verso 24, por favor vaya para que usted también entienda el contexto. Dice la Escritura: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. El rey de Asiria trajo gente a la provincia, gente de Babilonia, gente que traía de alguna manera contaminación, una manera diferente de ver, una idolatría, paganismo, confusión, y los trajo a un lugar donde todavía había gente que de una u otra manera tenía claridad de lo que era Dios y de lo que Dios le gustaba y permitía. Entonces dice que este rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarfaín, y los puso en la ciudad de Samaria, el lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Verso 25: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, entonces leones los despedazaban. A mí me parece muy interesante esa lectura, hermano, del verso 25. La falta de temor te expone ante la boca de los leones. En otras palabras, le estaba diciendo: hay un Dios presente donde tú moras. Hay un Dios que está observando tus conductas. Hay un Dios que está mirando cómo te desenvuelves. No juegues con ese Dios, porque dice la Biblia que Dios está en el cielo y tú en la tierra, y que los ojos del Señor recorren la tierra buscando, ¿verdad?, justos. Y viene Dios y está observando lo que está ocurriendo en su tierra. Mezcla había, samaritanos sabían, israelitas también, y de otras provincias. Pero miren lo que dice este personaje: no conocen al Dios de esta tierra. No hablando un sentido de posición terrenal, sino que ellos hablaban de que esa tierra estaba bendecida por el Dios el cual había establecido originalmente a su pueblo. Qué tremendo. Por eso que yo, ¿verdad?, veo que aunque Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre, su gloria de alguna manera se impregna en las cosas que están dedicadas a Él. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. O sea, la gloria de Dios se impregnó en el manto de Elías. ¿Me debe entender? La gloria de Dios se impregnó en la vara que ocupaba Aarón.
La gloria de Dios se impregnó en el manto de Jesús. Se impregna todo lo que la gloria de Dios comienza a fluir, y lo que está interconectado con esa gloria se conecta con esa atmósfera. Entonces, aunque Dios no está habitando en templos hechos por la mano del hombre, su gloria está en este lugar. Lo que está dedicado para Él es santo. Por eso es que cuando empezaron a jugar con los utensilios sagrados, Él se molestó a tal grado que irrumpió la atmósfera terrenal para entregarle un mensaje a Belsasar cuando estaba jugando con los vasos de su casa. Y le dijo: tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado defectuoso. Porque Dios se tomó la molestia de irrumpir en un lugar donde había gente pagana, donde había gente israelita contaminada, donde había gente que estaba en otra tierra, en un ambiente donde Él no estaba, porque no estaban en su templo, no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, estaban lejos, kilómetros lejos. Hermanos amados, en un lugar donde había cautividad. Y tremendamente impresionante es que Dios se acuerda de que están ocupando lo que había sido dedicado para Él e interviene. Por eso es que siempre yo he sido, hermano, partidario de que las cosas de Dios son de Dios. Le he enseñado a usted que las cosas que están en la casa de Dios, que sean de la casa del Señor. Mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá. En otras palabras, hermanos amados, los que se habían ido cautivos sabían cómo hacer las cosas y estaban lejos. Y los que este rey mandó no tenían idea de lo que había que hacer. Ponga atención a esto: no conocían a Dios. Por favor, diga conmigo esto: no conocían a Dios. Y algo que yo temo, hermanos amados, es que tengamos congregantes que no conocen a Dios. Se lo digo de otra manera: tenemos gente que predica que no conoce a Dios. Tenemos gente que alaba que no conoce a Dios. Disculpe que se lo diga de esta manera: pudiésemos tener servidores que no conozcan a Dios. ¿Dónde podemos desprender esto? Samuel crecía en gracia, sabiduría, delante de Dios, delante de los hombres, servía delante de Dios, servía delante de su cobertura Elí, moraba en el templo, dormía en el templo. Y la Biblia dice: y Samuel no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Y usted dirá: pero chanfres, servía, oficiaba, tenía mentor, Dios lo observaba, pero no conocía a Dios. Mire, le voy a decir algo: hay gente que adora sin conocer a lo que adora. Pablo se encuentra con estos hombres atenienses, ¿verdad? Y ellos tenían una inscripción: al Dios no conocido, y le adoraban. Y viene Pablo y se da cuenta y le dice, porque ponga atención, la adoración tiene un carácter de religiosidad cuando no se tiene revelación. ¿Ok? La adoración tiene un carácter de religiosidad cuando no se tiene revelación. Viene Pablo en el Areópago, se encuentra con todos estos y le dice: varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque aquí veo que tienen muchos lugares de adoración, pero yo les quiero hablar de al que ustedes adoran sin conocer. Entonces, ¿será que de repente tenemos gente que adora y que no conoce a Dios? Por supuesto. Entonces, la adoración por sí misma también tiene niveles. La adoración por sí misma también tiene calidad de olor. Si la Biblia dice
que los que tienen olor a muerte son los que están, verdad, contaminados, y los que tienen olor a vida son los que han elevado ofrenda agradable a Dios. Yo nunca entendí a qué se refería ese versículo hasta cuando lo vi. Un día entré en una casa y cuando entré a la casa sentí un olor a estiércol. Y cuando entré a la casa yo, ¿sabes lo que hice? Me sentí incómodo. Entonces lo que dije yo, chanfles, pisé algo ahí en la entrada. Entonces me sentí mal porque tenía alfombra y todo. Entonces empecé así como para dejar un poquitito para ir a limpiarme los zapatos y no decirle a los hermanos, le ensucié con ese de can. Cuando salí, revisé el zapato, no tenía nada, limpio. Revisé el otro, limpio. Sí, dije, no soy yo. Entonces después le dije a la persona que iba conmigo, muéstrame los zapatos. Entonces me lo mostró, sí, limpio, mostró, limpio. Y había un olor a estiércol terrible. Cuando estábamos conversando, sentía ese olor, ese como hedor. Y no sabía yo, de alguna manera, qué era. Tenían un baño en la casa. Entonces yo fui al baño pensando que alguien se había olvidado de expulsar. Limpio. Y me quedé ese interrogante. Entonces después cuando yo volví a mi casa, después estaba en la noche, ¿verdad?, leyendo la palabra, y me quedé ese interrogante. Entonces me puse a orar, y me puse a orar todo. Al otro día cuando estaba leyendo la palabra, encontré un párrafo en la Biblia, dice, y a los que han muerto tienen olor a muerte. Y yo dije, eso fue lo que olí yo ahí. Entonces los que tienen vida, tienen olor a vida. Y los que tienen muerte espiritual, comienzan a dar un olor a muerte espiritual. Pero es algo espiritual. Entonces la adoración en sí misma tiene niveles de adoración, tiene niveles de elevación hacia Dios. Por eso cuando dice la Biblia que tu adoración suba, entonces no es que de este trecho va a llegar inmediatamente a otro trecho, sino que tiene que pasar un proceso. Como dice la Biblia, que los valientes están alrededor de la recámara de Salomón y cada uno con su espada en su muslo por los terrores de la noche. De alguna manera, cuando dice la Biblia, ¿quién es esta que se eleva del desierto, sahumada con mirra, sahumada con incienso y con olores, perfumes aromáticos? Entonces, lo que estaba elevando a la novia eran de alguna manera los aromas que le estaban levantando. Mirra, prueba, formación en la prueba. Incienso, oración. Perfumes, su calidad de adoración. Todo esto le estaba elevando, llevado por los valientes que tenían la espada, la palabra. ¿Y por qué tenían que custodiarlos? Por los peligros de la noche. Y los peligros de la noche no habla del tema oscuridad, sino que habla de un ciclo espiritual llamado noche. Pablo dice, la noche ha avanzado. Pero no está hablando del tiempo, cronos, sino que está hablando de un periodo espiritual que en la Biblia se conoce noche. La noche está avanzada. Por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros vemos acá este párrafo bíblico, estamos hablando, hay gente que no logra de alguna manera conocer a Dios como debe de conocerlo. ¿Cuánta gente ha tenido cultura cristiana durante toda su vida y va al templo y está en el templo? Se sabe hasta versículos. Mire, le voy a decir algo. Puede representar algo, cualquier cosa en el templo. Pero hay algo más profundo que tiene que brotar. Por eso la Biblia dice que el que tiene el Espíritu Santo, desde su interior brotan ríos de agua viva. ¿Sabe la diferencia entre un lago y un río? Se fija que el río siempre está en movimiento y el río siempre trae formación y el río siempre pule piedras. Entonces cuando alguien está en el río de Dios,
Escuché también esa alabanza para que la saquen. Yo danzo en el río. Está bonita. Entonces acá, está en el río de Dios, comienza a formarse. Entonces, ¿cómo quieres tú ver si alguien está siendo tratado por el Espíritu de Dios? Empieza a manifestar sus niveles de formación. Entonces, estos que mandaron a la tierra no tenían idea, no conocían a Dios, no conocían las costumbres del Dios de esa tierra y en ese ambiente. No conocían, hermanos amados, lo que ellos debían hacer. Eran como los hijos de Elí, gente que tenía una herencia, miren lo que le voy a decir. Gente que tenía una herencia religiosa, pero sin tener revelación de lo que debían hacer. A tal punto que la Biblia los llama hijos de Belial, y eran hijos de un sacerdote consagrado, y eran hijos de un hombre que estaba dedicado a las cosas de Dios. Entonces mire qué tremendo puede llegar a ser la ausencia de revelación al no conocer a Dios. Por eso que me parece muy interesante recordar ese rema que Dios nos regaló. No es lo que sabes, sino que es lo que vives. Porque hay gente que sabe mucho de Dios, pero no lo conoce. Hay gente que habla de Dios y no lo conoce. Hay gente que predica de Dios y no lo conoce. Hay gente que le ora a Dios y no lo conoce. Entonces ahí hay un trecho aún más profundo sobre el cual debemos nosotros, ¿verdad?, indagar y buscar. Y la pregunta que debería hacerse usted: ¿he llegado a conocer a Dios de la forma que Él quiere que yo lo conozca? ¿He llegado a buscar a Dios de la forma que Él quiere que yo le busque? ¿He llegado a entender a Dios como Él quiere que yo lo entienda? Si la Biblia dice: no se gloríe el valiente en su valentía, no se gloríe el rico en su riqueza, no se gloríe el sabio en su sabiduría, sino que aquel que ha de alabarse en algo, que se alabe en esto. ¿En qué, Señor? En que me conoce y me entiende. Qué tremenda alabanza esa. Eso tiene que llegar a esto. Que tapar boca de leones significa aprender a conocer a Dios. Es decir, alguien que ignora las cosas de Dios fácilmente va a ser devorado por leones. Por eso que la Biblia dice: mis ovejas andan descarriadas como ovejas sin pastor, y son presa fácil de toda bestia del desierto. ¿Por qué son presa fácil? Porque no tienen pastoreo. Y cuando alguien no tiene pastoreo, no tiene enseñanza, pero más aún de la enseñanza, no tiene revelación. Porque como bien dijo la pastora en la mañana, que no tiene revelación ni siquiera entienden lo que es estar bajo una cobertura. Ahí en este momento tenemos gente descarriada en cualquier parte, errantes, que ni siquiera dimensionan los principios del reino. ¿Cómo estar bajo una sombra ministerial? Y yo le pregunto, ¿usted entiende que estar bajo una sombra ministerial es una bendición? ¿Se siente bendecido? Pero además de sentirse bendecido, lo ha llegado a comprender y a entender que estar bajo una sombra ministerial me entrega una bendición que solamente, hermanos amados, quiere lo mejor para mí. Dios estableció este diseño. Es indiscutible que cuando la palabra empieza a ser expuesta, los ojos del entendimiento comienzan a abrirse. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Si le ha pasado eso, dígame amén. Levánteme la mano, pastor. Sí, yo antes era ciego, pero ahora veo. La palabra me ha ido abriendo mis ojos. ¿Alguien le ha pasado eso o a mí nomás? Yo cuando voy a la no lo sabía. ¿Por qué no lo había visto? Y en la medida que se acerque el día del arrebatamiento, la revelación de Dios va a ir siendo más progresiva. Van a haber cosas que se van a ir aclarando, van a haber cosas que se van a sacar los sellos y vamos a ir viendo, y esto es lo que Dios quería hablarnos de esto y no lo sabíamos. Entonces mire qué tremendo es esto. Entonces viene este hombre y dice: lleven sacerdotes que trajeron de allá y vayan y habiten allí y les enseñen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que le conozcan
y al conocerle, inmediatamente la boca de los leones se cerraba. Entonces, ¿cuál es este principio que estamos viendo ahora? La ignorancia te hace presa fácil de los leones, de las fauces de los leones. Si mire, no es tema, mire, venga Isidora, que es más delgadita y más ágil. Los otros son más gruesecitos, se demora mucho llegar aquí. Entonces viene la Isidora, tírame tu bracito. Entonces viene un león, no lo bajes, pues, ahí. Viene y le hace, ¡ta! Y la agarra. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el pastor? ¿Qué es lo que debería venir a hacer el pastor? Tratar de sacarla, ¿cierto? Ok, pero a veces la oveja no quiere que el pastor la libere. Entonces, ¿qué hace el pastor ahí? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que es una mordida entonces de un león? ¿No será también un engaño doctrinal? Porque si estamos hablando acerca de no conocer a Dios, quiere decir que no conoce la palabra. ¿No será que la ignorancia de la palabra es una mordida de león que te tiene, verdad, agarrado? Y por la ignorancia tú no sabes cómo salir de ahí. Entonces el león te tiene amarrado a la tradición, amarrado a la religiosidad, amarrado a la ignorancia, amarrado al odio, amarrado a la tradición. Entonces cuando viene el Señor a querer rescatarte, te empieza a hablar la doctrina, la palabra, y tú no quieres que Él te suelte. O sea, no quieres que el león te suelte. Entonces, principio para usted. Sí, muchas gracias. Si el león viene a devorarle, entonces, ¿qué es lo que es importante que usted escuche? Porque esto es muy sutil. Porque la sutileza en la enseñanza pues, engaña a mucha gente. Por eso es que hay gente que no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es lo que es luz de lo que no es luz. De lo que es adoración a lo que es show. Por eso es que el discernimiento, escúcheme bien, en el tiempo final el discernimiento tiene que ser cada vez más fuerte. Y estoy convencido de algo, hermanos amados, que en el tiempo final Dios se va a ir encargando de traer luz y luz y luz y luz. ¿Para qué? Para desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿Porque te está enojado contigo? No, porque te ama. Porque te ama, el Señor te va a ir quitando cada día más vendas y te vas a ir viendo con mayor claridad lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, verso 28, y habitó en Bet-El, que es Betel. ¿Y qué significa Betel? Esa es Belén. Y Betel, ¿se acuerda? Casa de Dios. Entonces, qué tremendo es ver que el sacerdote que viene a enseñar la palabra no va a habitar a cualquier parte, va a habitar a la casa de Dios. Por eso que el principio que debemos entender y tenemos que desarraigar. Recién estaba hablando con mi hermano en la oficina. Estábamos hablando acerca de esta costumbre, de que la gente se puede acostumbrar al hecho de estar en la casa. No sé si me voy a entender. Se puede volver una costumbre. Entonces, mire, un año entero, 2 meses más de este año, y luego, póngale que estamos un ratito reunidos, y vuelven a encerrar 3, 4, 5, 6 meses más. ¿No va a pensar usted que la gente no se va a ir acomodando a algo? Entonces, quien quiere aprender la palabra de Dios, como también quien quiere enseñar la palabra de Dios, tiene que habitar en la casa de Dios. Amén. El congregarnos no es una idea, hermanos amados, del hombre. El congregarnos es una idea divina, porque ellos no tenían temor de Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Moisés? Reúneme al pueblo, júntamelo para hacerle oír mis palabras, para que ellos aprendan a tener temor de mí. ¿Sabe lo que provoca que Marcelo esté expuesto a la palabra? Que esto debería provocar que en Marcelo comience a crecer un temor más reverente.
No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Cada vez que uno se expone más a las cosas de Dios, lo de Dios comienza más a pegarse, a impregnarse en uno. Expóngase mucho tiempo al sol, se va a quemar. Expóngase mucho tiempo al frío, se va a quemar igual. Que el hielo también quema. Expóngase a cualquier cosa y va a traer una influencia. ¿No me va a decir que estar expuesto a las cosas de Dios no va a transformar la vida de una persona? Los que más tiempo vivieron fueron los que estaban más cercanos al ciclo divino llamado Edén. Y los que estuvieron ahí, Matusalén, Mahanaén, hermano Enoc, y todos los que estuvieron desde esa estirpe más cercanos a Edén, vivieron muchos años. Y los que se fueron más alejando empezaron a vivir menos años, hasta la fecha actual donde ya viven menos años. Los más cerca a la gloria de Dios, la gloria de Dios más los preserva. Escúcheme bien, la gloria de Dios preserva a los que aman estar en ella. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a desmarcarnos de una posición religiosa, de solamente tener conceptos e ideas, sino que aquel que, hermano, va a orar, que perciba, que sienta, que de las entrañas le brote lo que está haciendo. Aquel que va a buscar de Dios, aquel que va a rendirse a Él, aquel que va a entregar una adoración, que la saque de aquí adentro. Como decía David, mis entrañas te alaban. Esa mujer del frasco de alabastro, ¿sabe lo que hizo? Rompió su frasco. Y de repente nosotros, hermanos amados, tenemos que aprender las lecciones del vaso quebrantado. Eso es derramar. Eso es derramar. Eso es derramarse. Y nosotros tenemos que rogar para que esa manifestación de derramamiento venga sobre nuestra vida. No sé si tú tienes esa hambre, pero yo quisiera que tú la tuvieras. Va a venir un gran avivamiento sobre la iglesia en el mundo entero. Antes de la venida del arrebatamiento, donde el apóstol va a florecer, el pastor va a florecer, el evangelista va a proveer, los profetas van a hacer con manifestación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que restaurar todas las cosas. Dice, así lo dice Hechos. Y cuando venga la restauración de todas las cosas, Dios va a ir restaurando todas las cosas. Y va a venir un fuego, un mover tan fuerte, que sería muy triste que usted no quisiera entrar en ese. Pero ¿quién va a entrar? El que está en el río de Él. Entonces usted tiene que creer. Y para eso tiene que aprender. Entonces aquí en este concepto, hermanos amados, vino y mandó uno que habitó en Betel, en casa de Dios. Y dice la Biblia, el verso 28 dice, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Es decir, que el temor de Dios también se puede enseñar. Pero el temor de Dios también se imparte. Y el temor de Dios también es un espíritu. En otras palabras, el temor de Dios también se puede ir adquiriendo. O sea, si tú le vas enseñando a tu hija primero el ayo. ¿Qué es el ayo, pastor? La norma, el mandato, la ley. Si tú le enseñas primero a tu hijo el ayo, el mandato, la ley, no profanen las cosas de Dios, hijo, hija. Ten respeto a las cosas de Dios. El ayo, él va a entender que esto no le agrada a Dios, que esto sí le agrada a Dios. Pero cuando la fe se venga acercando a Él, va a venir la revelación del ayo. Y luego la fe va a engranarse con el ayo y lo va a arrastrar al nivel de revelación más profunda. Por eso que hay gente, hermanos amados, que mucho tiempo tuvo el ayo. Es decir, tenía ley, sabía palabra porque la habían dicho, pero no conocía a Dios. Hasta que vino, hermano, el despertar de una fe pura que agarró el ayo y lo arrastró a su presencia. Y entonces esa persona cada vez que se iba acercando tenía ley. Y cuando se fue acercando comenzaron a caerse las escamas, las escamas, las escamas, las escamas. Y luego dice, antes yo era ciego, pero ahora veo. Ahora comprendo lo que Dios me quería enseñar. Comprendo lo que me estaba perdiendo y no entendía. Y la versión Arcas Fernández enseña esto. Si los que, hermanos, son presa fácil de los leones son porque no conocen a Dios, entonces la versión Arcas Fernández dice esto. Mateo 6, verso 32. Estas son las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios. Ponga atención a esto. Preocupan
a los que no conocen a Dios. ¿Qué les preocupa a estas personas? Sus necesidades, porque no conocen dependencia. ¿Sabe lo que dijo el Señor con sus discípulos? Quiero hacer algo. Sí, a ver, en pandemia nadie me dice que no me puedo bajar aquí. Usted está con mascarilla, ok. Entonces viene acá y le dice al Daniel, ven, el Dani. Viene al Dani. Entonces le dice, Dani, te voy a mandar a hacer una tarea. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Listo. Entonces viene el Dani y aquí está una mochila. Y viene el Dani, toma la mochila. Y viene el Señor y dice, no. Deja esa alforja ahí. Dani, no lleves capa, no lleves sandalia, no lleves dinero, no lleves nada. Anda y haz lo que te estoy mandando a hacer. Y Dani viene y se lanza ahí. Y luego, Dani viene de regreso. Y yo le pregunto a Dani, ¿cómo te fue? Y él dice, bien. Y el Señor le dice, ¿te faltó algo? No. Aprendiste dependencia. Aprendiste que yo soy tu proveedor. Y ya que aprendiste esta lección, ahora toma lo que tú quieras, porque la lección ya fue aprendida. La lección que Dios nos está enseñando en tiempos de pandemia, iglesia, es aprende a depender de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aprende a depender de aquel Dios que te llamó con amor eterno. Los que no conocen a Dios, ¿y qué voy a trabajar? ¿Y cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y cómo voy a hacer? Y aquí y allá. Y Dios dice, los que no me conocen piensan en estas cosas. Pero tú, manada pequeña, tienes a un Dios pendiente de ti, pendiente de tu casa, pendiente de tus hijos, pendiente de tu hogar. Nada le falta a los que le temen. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los que temen a Dios, los que conocen a Dios, saben que es un Dios de la provisión. Saben que Dios saca de donde no está. Por eso que en el monte, hermanos amados, en el monte donde estamos dispuestos a sacrificar lo que amamos, es el monte donde se abren los portales de la provisión. Abraham fue al monte a dar lo que más amaba. Y cuando él dio ese paso de fe, Dios le dijo, no te voy a negar nada. Lo que tú necesites yo te lo voy a proveer. Papá, aquí está el altar, está la leña, está el cuchillo, pero no hay nada que ofrendar, no hay nada que entregar. Hijo mío, Jehová Jireh, Dios proveerá. El hebreo original dice, en el lugar donde Dios ve, va a ser el lugar donde Dios va a proveer. Escúcheme bien, si usted quiere saber, oh aleluya, si usted quiere saber dónde Dios va a proveer, va a ser en el lugar que Él está viendo, que le temen. En ese lugar Dios va a traer provisión. Usted se va a dar cuenta que Dios va a ir añadiendo, va a ir otorgando, va a ir atrayendo lo que usted necesita. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. No te desenfoques, no te desalinees, no, hermanos amados, permitas que los leones te devoren. La ignorancia te hace ser devorado por leones, porque la ignorancia te dice, ay, me despidieron, me voy a ir a Tricolor de Paine a buscar más ayuda. Mejor voy a postular a los Emiratos Árabes porque allá dan bonos por 3 hijos. No, ¿sabes qué? En Australia está la cosa. No, ¿sabes qué? Allá en Suiza dan toda la salud gratis. No, ¿sabes qué? En Argentina, en la universidad gratuita. Cuando la Biblia dice, Abraham, hombre de fe, alza tu mirada y yo te mostraré tu lugar.
Yo te mostraré tu camino. ¿Sabe lo que nos está enseñando esta pandemia? Porque la pandemia no cambia a nadie. La pandemia solamente reveló lo que estaba en el corazón. Solamente la pandemia ha revelado lo que verdaderamente estaba en el corazón. Si esta situación te apartó de la oración, eso es lo que eres verdaderamente. Si te apartó de tu fe, eso es lo que era. Y necesitas recuperar la fe de los héroes. Aleluya. ¿Sabe lo que recibo de parte de Dios? Hay gente que creía que podía hacer proezas en Dios, pero dejó de creer. Y no puede dejar de creer en que Dios puede hacer todo cuanto Él ha dicho. Pero también tienes que entender que Dios no es, hermano, una varita mágica para solamente concederte las cosas que anhelas en tu corazón. Dios también espera ver en ti y en mí devoción. Porque si no, sería, hermano, el Dios de la lamparita mágica que solamente cumple los deseos cuando le metes un poquitito de cariño. Dios no es eso. Dios no es, hermano, alguien que tú lo tienes en un cuarto oscuro y cuando tú lo necesitas le dices: Dios, ayúdame, dame lo que yo te estoy pidiendo, y que te desentiendas de Él. Hermano, ¿sabes lo que va a ocurrir? Y lo que ha ocurrido es que esta pandemia muestra cuánta oración hay en tu casa. Tú puedes tener miles de argumentos. Tú puedes decir: no, es que cantamos mucho, no, es que cantamos poco. El que canta más no quiere decir que sea más espiritual. El que canta menos no quiere decir que sea menos espiritual. Está bien. Si el que canta más, el que canta menos, está bien. No, es que el que ora más es más espiritual y el que ora menos es menos espiritual. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios escucha como tú te acerques en tu corazón. Pero si esos argumentos solamente están acá para defender o justificar nuestras acciones, realmente en vez de crecer, nos estamos sumergiendo en nuestra justificación y en nuestra humanidad para tratar de defender las cosas que hemos hecho mal. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Yo te pregunto a ti, ¿quisieras tener mayores ingresos en tu vida? No te estoy predicando de evangelio de prosperidad. Solamente te voy a hacer una pregunta que es sincera. ¿Te gustaría tener mayores ingresos para tu familia? ¿A quién no? ¿A quién no? Sería alguien que dijera: no, o sea, es que yo quisiera tener una pobreza, pero hermano, de esas que se me cae la casa a pedazos. Hermano, yo mismo lo reprendería por ese pensamiento. Pero ese no es el fin en sí mismo de la fe que Dios nos ha entregado. Pero Dios tampoco te va a cerrar esas cosas. Pero si solamente yo quiero que Dios satisfaga mis necesidades. Imagínense que Dios me hablara a mí cuando yo fuera joven, cuando yo fui joven. Voy a hacer de ti un pastor, voy a hacer de ti un hombre de Dios. Y yo me afanara con eso y mi mentalidad sería predicar, viajar, servir, que me conozcan, que me den más like. ¿Ese sería el fruto de un llamamiento genuino? No, pues hermano. Mi pregunta, ¿eso viene acompañado de Dios? Cuando tú te entregas a Él, Dios te va a dar eso y mucho más. Pero no quiere que tu mentalidad esté en eso. Porque eso es parte de los regaloneos que Dios te puede dar. Pero no es un fin en sí mismo. Dios conoce las cosas sobre las cuales tú tienes necesidad. Yo nunca le he pedido a Dios que me dé de comer, ni que me dé de vestir, nunca. Desde el día que aprendí este versículo, nunca le pedí de eso. Porque fue mi convicción de que Él sabe que tengo que comer, que Él sabe que tengo que alimentar a mis hijas, que Él sabe que tengo una familia, que Él sabe que yo necesito para mi hogar, Él lo sabe. ¿O acaso cree que Dios no sabe de su familia y lo que usted necesite? ¿Quieres de lo de Dios? Amén, pastor. Quiero los beneficios de Dios. Perfecto, está bien. Pero por lo menos da lo que Él espera de ti. Hay mucha gente que quiere todo lo de Dios y quiere todos los beneficios de Dios, pero no quiere dar nada. Y necesitamos nosotros entregar a Dios
Amén. No conocen dependencia. Primera de Juan 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted quiere identificar a alguien que no conoce a Dios, se opone a la sana doctrina. Le molesta. Lo que decía mi esposa en la mañana, cuando ella habló con alguien, no sé por qué no dijo el nombre, ahí lo va a preguntar quién fue el que le dijo. No, lo que pasa es que cuando yo escucho una palabra, pareciera ser que me están retando. Una palabra verdadera busca confrontar las cosas que están mal en nuestra vida. ¿Sabe lo que tiene que provocar una verdad bíblica en la vida de alguien que se expone a la palabra? Cambio. Y cuando la verdad bíblica en la vida de alguien genera incomodidad, no es culpa de la verdad bíblica. Solamente está evidenciando lo que está mal en el corazón de uno. Eso es lo que está mostrándonos. ¿Y debería enojarse uno por eso? No, debería estar agradecido. Porque Dios está saliendo a tu encuentro con su palabra. Porque te ama. Dios te confronta con tu pecado. ¿Por qué? ¿Porque está enojado contigo? No, porque te ama. Dios te habla en sueños de las cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque te ama. Dios permite que se descubran cosas que están mal en tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. La verdad que cuando Dios nos sale a nuestro encuentro de una u otra manera para poder cercarnos, ordenarnos, rodearnos, es porque nos ama. Por eso es que debiéramos nosotros dar gracias a Dios cuando Dios nos habla, así sea para corregirnos. Porque mucha gente quiere sonar con sueño. Tuve un sueño y vi cómo se abría una caja fuerte y me caían muchos millones de dólares. ¡Qué sueño más bendito! Tuve un sueño donde yo entraba a un lugar y aparecían llaves y contratos de propiedades que Dios me da. ¡Qué sueño más glorioso! Y de repente te sueñas estando desnudo. O de repente te sueñas estando en el barro. O de repente te sueñas teniendo sueños inadecuados. O de repente te despiertas con impresiones inadecuadas y en tu mente sabes. De repente vas a la cama, no oras, te levantas, no oras, no tomas la palabra todo el día, no la buscas, no dedicas tiempo a la oración, no dedicas tiempo a estar con Él. El afán nos puede llevar a nosotros a invertir nuestra energía en muchas cosas, pero todo tiene su tiempo. Y cuando uno dice ser algo, entonces eso se refleja en el lugar secreto. Todos los que estamos acá tenemos familia. Entonces usted puede darse cuenta de decir, yo veo en mi marido un hombre que busca de Dios. ¿Puedo decir que él es consecuente con lo que dice ser? Veo que él se quebrante. Le compro el hecho de que de repente viene acá al templo y todo y dice, no, es que yo tengo el gozo muy adentro. Perfecto, ya, ok, cada cual tiene su personalidad. Pero tú como esposa, ¿lo has visto alguna vez quebrantado solo cuando no lo ve gente? Llorando, derramado, ¿lo has sorprendido con lágrimas, postrado en el piso, diciéndole, te amo, ayúdame, busca? ¿Has visto eso? Si no lo has visto como esposa, observa eso. Al revés igual, si no es para el varón, observen su esposa. Se le mira que tiene una espiritualidad, una comunión, una búsqueda, una pasión, un quebranto, una sensibilidad espiritual, que tienen lo de Dios en su boca, que ante cualquier proyecto dice si es la voluntad de Dios, voy a orar para que sea lo que Dios quiera para mi vida. Tengo un problema en mi trabajo y en vez de hablar mal del jefe, del tío, voy a ponerlo delante de Dios, porque Dios es mi defensor. Tiene un lenguaje espiritual en su boca. Cuando yo era jovencito me encontré con unos misioneros, yo se lo comenté en alguna oportunidad. Tenía 18 años, escuché a unos misioneros hablar al lado mío. Yo había tenido un encuentro con el Señor, yo ya sabía lo que era nacer de nuevo.
Pero cuando yo vi estos misioneros que estaban hablando, me impactó y nunca se me olvidó. Uno le decía, estuve orando y vi la gloria de Dios y Dios me llevó en el espíritu a tal parte y comencé a hacer esto y aquí y allá y vi como Dios. Y el otro respondía, sí, yo he recibido eso, esa impresión espiritual de lo que tú me... Y Dios me mostró esto y todo. Y yo estaba ahí mirándolo. Yo nunca hablé así. Yo, ¿sabe lo que sentí dentro de mí? Ellos tienen algo que yo todavía no tengo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ellos tienen? Que la palabra que uno lee, ellos la hablan como si fuera parte de ellos. Oh, no es lo mismo hablar de la palabra que cuando tú la comes y es parte de ti. Cuando la palabra es parte de ti, impregnada está en ti. No es algo que tú pones play para ser papagayo. Tú la comes, es parte de ti. Te brota por tu vida, te brota por tus poros, te brota en tu esencia. Es algo que tú, hermano, que te deleitas en eso. ¿Habrá alguien que quiere conocer a Dios aún más? Los que son de Dios conocen a los que son de Dios. Un abismo llama a un abismo. No hay por qué ir a buscar lo que Dios ya te acerca. A veces Dios nos acerca a las cosas que nosotros necesitamos. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser sensibles. No conoces la doctrina. ¿Te has preguntado y has puesto a pensar qué le gusta a Dios de lo que no le gusta a Dios? ¿Estará Dios contento con esto? Voy a tomar una decisión. ¿Estará Dios de acuerdo con esto? Tengo este pensamiento personal. ¿Estará Dios de acuerdo con esto? Este es mi anhelo, este es mi sueño. ¿Será que Dios quiere esto para mí? Voy a ir a buscar un trabajo a tal parte. ¿Será que Dios quiere ese trabajo para mí? Me voy a ir a vivir a tal parte. ¿Será que sea el lugar de que Dios quiere para mí? Me ofrecieron una carta laboral, una oportunidad laboral. ¿Será lo que Dios quiere para mí? ¿Se da cuenta que alguien que conoce a Dios vive por principios diferentes que los que no le conocen a Dios? Dios es parte de cada una de sus, hermanos, peticiones, necesidades, responsabilidades, proyectos, sueños. Dios es dueño de su vida. Dios es dueño de su vida. Dios te ha preservado. ¿Sabe lo que siento, Eduardo? Eduardo, mírame. ¿Sabe lo que siento de parte del Señor hoy día? Que un día estuviste al borde de la muerte. Que un día estuviste al borde de la muerte y Dios te guardó y te preservó. Que una etapa de mucho sufrimiento que tuviste, pero Él te preservó de la muerte. Dios te apartó para Él. Tú eres más de lo que ves tú en ti mismo. Y muchas veces no logras verte como Dios te mira. ¿Sabes por qué? Porque siempre te miraron en tu entorno con menosprecio. Y eso carcomió tu interior. Yo te digo de parte del Señor, eres más de lo que estás viendo en ti. ¿Alguien cree en el Señor? ¿Alguien sabe que Dios tiene planes de amor para nosotros? Que Dios quiere que aprendamos a conocerle. ¿Eres alguien que adora a Dios sin conocerle? ¿Eres alguien que busca a Dios sin amarle, sin apreciarle? ¿Qué dirá Dios de tu oración? ¿Qué dirá Dios de tus amistades? ¿Qué dirá Dios de tu conducta? ¿Qué es lo que dirá Dios? ¿Qué dirá Dios de los planes que tú tienes? A veces nuestros planes están muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero estoy seguro que los planes de Dios son mejores que nuestros propios planes. Al Dios que tú adoras sin conocer es al Dios que yo te quiero presentar. Es un Dios hermosísimo. Hermosísimo. Y nuestro Dios no lo podemos reducir a una vida de plataforma de que Él nos dé lo que nosotros queremos. Si tú tuvieras todas las cosas para darle a tus hijos todo lo que ellos necesiten, ¿se lo darías por tener la capacidad de dárselo? Dios no hace eso. Teniendo para darnos todo,
Su amor es tan grande que conoce perfectamente nuestro corazón y nos da lo que necesitamos. ¿Alguien pudiese darle gracias a Dios por eso? ¿Alguien pudiese levantar su mano al cielo y decirle: Señor, gracias? Porque me ha dado lo que yo he necesitado. Los leones devoran a aquellos que son ignorantes de las cosas de Dios. No te gloríes por tu ministerio. No te gloríes por las cosas terrenales. No te gloríes por los talentos. No te gloríes por tu bienestar económico. No te gloríes por tu valentía ni por tu sabiduría. No te gloríes por nada de eso. El que ha de gloriarse, que se gloríe en conocer a Dios, en entender lo que Él quiere para él, para su vida. Hoy, ¿qué quieres, papá, de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Háblame, háblame. Muéstrame tu buena voluntad para mí, para mi casa. No permitas que mis errores me enceguezcan. No permitas que mi carnalidad, que la grosura de mi carne me ciegue. Abre los ojos de mi entendimiento para ver. Porque cada decisión es trascendente. En el tiempo final, una mala decisión te puede enterrar y una buena te puede levantar. No estamos viviendo un tiempo fácil. Estamos en un tiempo que necesita mucho discernimiento. Mucho discernimiento para comprender la naturaleza de las miles de cosas que están dando vuelta para perturbar. Les voy a enseñar, dice el Señor, lo que es tener temor de mí. Yo quiero que Dios me enseñe eso. Yo quiero que Dios me enseñe eso. Quiero sentir aún más fuerte el hecho de sentir una barrera, un impedimento. Yo no sé si alguien quiere sentir ese impedimento divino, que cuando tus pies se puedan arrastrar a algo, que Dios ponga un impedimento divino y que su gracia, que su temor te agarre y te arrastre hacia Él y tú te sientas atraído a agradarle, atraído a su gloria, atraído a su presencia, atraído a su poder, y que en ti esté la pasión por agradarle, por servirle, que no haya más nada de lo que tú quieras anhelar. Que tu cita más grande no sea estar con la gente, que tu cita más grande sea estar de rodillas en su presencia. Y si logras deleitarte de rodillas, entonces tendrás el privilegio de deleitarte públicamente. Y si logras disfrutar la intimidad en el secreto, entonces podrás tener un secreto que mostrar a otros. Porque solamente las verdades de Dios se capturan en el secreto. ¿Y alguien que está recibiendo esta palabra? La ignorancia nos puede hacer perdernos tantas cosas divinas del Señor. Y eso lo digo por testimonio. Hay gente que ha tomado a Dios para que le dé un buen trabajo, para que le dé salud, para que le dé un auto, una casa, para que le cuide a los hijos, prácticamente como un empleado. Tengo a Dios para que cumpla mis sueños con creces. Tengo a Dios para que Él me dé plata, para que Él me ocupe, para que Él me lleve a donde yo quiero estar, para que me den aplauso y honra. Para eso Dios es tu empleado, es tu manager. Dios te atrae a ti. Dios te atrae a ti, a Él. Te atrae, te atrae, te atrae. ¿Sabes lo que está haciendo en este día, en esta reunión? Te está atrayendo. Oh, Shimakastoro, te está atrayendo. Te está diciendo, ven. Oh, Shimakastoro, te está diciendo, ven. Te
está diciendo: ven, responde a mi llamado, responde a mi llamado, responda a mi palabra, responda a mi deseo de estar contigo, responda a mi deseo de estar contigo en intimidad, responda a mi deseo de lo que yo te quiero hablar a tu corazón, a tu espíritu, de lo que deseo transmitirte a ti. Esos planos espirituales, esos diseños genuinos de Dios, ese camino allanado que Él muestre, como dice su palabra, Él irá detrás de ti y su luz resplandecerá delante de ti. Ay, que nuestro buen Dios nos guíe por el camino, que no seamos gente que sean devoradas por leones por ignorantes. ¿Sabe lo que a mí me molesta muchas veces también? La ignorancia, cuando la gente dice: me tiraron pelos de gato, estiércol de animal, uñas de murciélago a mi puerta. Me va a ir mal, pastor, me va a ir mal, me maldijeron, pastor. Cuando Dios dice que no hay agorero, no hay brujo, no hay hechicero en contra de lo que Él ha bendecido. Cuando Dios dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te van a llegar. Cuando Dios dice que tú eres especial tesoro para Él. Cuando Dios dice que los que te bendigan serán benditos y que los que te maldigan serán malditos. Eres propiedad de Dios. Quien se mete contigo se mete con el Dios al cual tú sirves. Te pueden maldecir y la maldición va a caer. Te pueden querer arruinar y la ruina va a caer. Hay un blindaje divino sobre tu vida. Porque los que temen a Dios, su ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. ¿Estás siendo probado? ¿Estás siendo afligido? Tranquilo, tu fe está siendo evaluada. Preocúpate que tu fe salga en alabanza, salga en gloria y salga en honra. Y cuando Dios te llame, puedas oír estas palabras: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco, yo siempre me pongo a pensar en eso. Lo poco para Dios es mi vida entera. En lo poco me fuiste fiel. Y usted se esforzó toda su vida por agradarle, de que salió. Si nació en cunita cristiana, toda su vida estaba ahí. Y viene Dios y dice: en lo poco. Pero mire, eso es lo poco. Pero Él dice: en lo mucho te pondré. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Lo que está pasando aquí es así. Y lo que yo tengo para ti es así. Aleluya. Alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios, alguien que diga gracias, alguien que diga aleluya, alguien que diga lo creo, lo creo, lo creo. Para mi vida, para mi casa, para mi hogar. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor. Bendito sea Dios. Bendita sea su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta, Señor, tarde oramos por tu palabra, que ha sido, Señor, sembrada, compartida y entregada a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, anhelamos sea sembrada en el corazón de tu pueblo, sea atendida, sea recepcionada para la gloria de tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, trae entendimiento, trae conocimiento de ti a nuestra vida. Que podamos ver con claridad la altura, la anchura, la profundidad, la longitud de tu amor en Cristo Jesús. Ayúdanos a regocijarnos en conocerte más y en entenderte más.
para que así también, a través de ese conocimiento y entendimiento, le tapemos la boca a los leones. Señor, esa es la fe de los héroes. Han tapado bocas de leones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesucristo nuestro Señor.